Ecuaciones parte 5. Hoy comenzaremos con sistemas de ecuaciones con más de una incógnita. Sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en el que deseamos encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen a dichas ecuaciones. Y así como cuando tenemos una sola incógnita, nos es suficiente con una ecuación, es que cuando son más de una las incógnitas, van a ser necesarias tantas ecuaciones como incógnitas hay. Y pasando a las curiosidades, ¿sabes que el buscador más famoso del mundo, Google, es una ecuación? Sí, es una ecuación que resuelve más de 500 millones de variables y más de 2.000 millones de términos. Además, aparte de buscar las palabras solicitadas, las evalúa según la importancia. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, es un sistema donde cada ecuación es una ecuación de primer grado. Y cuando las incógnitas son dos, generalmente se les asigna las letras X e Y. Pero como ya he dicho anteriormente, no es indispensable que sea así. Pueden emplearse otras letras. Un ejemplo de sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es el siguiente. 3x más y igual a 1, 4x menos 2y igual a 18. Como ven, se escriben las dos ecuaciones, una debajo de la otra, y se enlazan con una llave. Resolver un sistema de ecuaciones, como el que vemos, es encontrar un par de valores, uno para x y otro para y, que verifican todas las ecuaciones implicadas al mismo tiempo. Y gráficamente consistiría en encontrar los puntos de intersección de las funciones que forman el sistema, es decir, los puntos en los que se cortan las funciones. ¿Y qué tenemos como curiosidad en esta diapo? Hasta fines del siglo XVIII, los números negativos no fueron aceptados universalmente. Los matemáticos de la India, en el siglo VII, los usaban para indicar deudas. Así es, el origen de los números negativos se remonta al año 628 de la era de Cristo, cuando Brahmagupta, un matemático y astrónomo indio, consideró los números negativos y el cero por primera vez en una de sus obras de título muy extenso, a los que él llamaba las deudas y la nada, las deudas, los números negativos, y la nada, el cero. Los chinos también tenían idea de números negativos y del cero, aunque no tenían símbolo para esto. Estaban acostumbrados a calcular con ellos, utilizando varillas negras para los negativos y rojas para los positivos. Se advierten en sus representaciones de lo que llamaban sistema de numeración posicional. Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. A la hora de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos emplear distintos métodos: sustitución, igualación, reducción por sumas y restas y método matricial. A continuación veremos todos los casos y encontrarás entre ellos alguno más afín que otro que optarás para trabajar con los sistemas de ecuaciones. No te pediremos que resuelvas las ejercitaciones mediante un método en particular. Elegirás el que prefieres. Por cualquiera de ellos, si no hay error, el resultado será siempre el mismo y por lo tanto el correcto. Es cierto que de acuerdo a cómo se presenten las ecuaciones, un determinado método resulta más apropiado por lo simple de la operatoria que otro, pero repito, la elección del método es tuya. Asimismo, la representación de las gráficas asociadas a las ecuaciones es un método de solución, si la realizamos con la debida exactitud. También nos resulta útil como modo de verificación de la resolución analítica, además de ayudarnos a realizar interpretaciones. Un sistema
de ecuaciones lineales se puede clasificar según las soluciones que tenga en tres categorías. 1. Sistema compatible determinado son aquellos sistemas de ecuaciones que tienen una única solución. En las gráficas asociadas, las rectas que representan a las ecuaciones se cortan en un solo punto, es decir, son rectas secantes. Lo vemos en esta primer gráfica a la derecha. 2. Sistema compatible indeterminado. Son los sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. Si observamos la segunda gráfica, que es la correspondiente a este caso, advertimos que las rectas son coincidentes, es decir, se cortan en infinitos puntos. 3. Sistema incompatible. Es el caso de los sistemas de ecuaciones que no tienen solución. Gráficamente, las rectas serán paralelas, es decir, no tienen ningún punto en común. Lo vemos en la tercera gráfica. Y comencemos con los métodos de resolución de ecuaciones. Método de sustitución. ¿En qué consiste este camino para la resolución de sistemas de ecuaciones? En un primer paso se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Luego se sustituye, y de ahí el nombre del método, esta expresión obtenida en la otra ecuación. Y así tenemos una ecuación con una sola incógnita. El paso siguiente es resolver esa ecuación, es decir, hallar el valor de la incógnita. Posteriormente, el valor obtenido para la incógnita hallada se sustituye, nuevamente sustituimos, en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada. Finalmente, los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. Y vamos con un ejemplo. Aquí tenemos 3x menos 4y igual a menos 6, 2x más 4y igual a 16. Si seguimos los pasos que detallé recién, lo primero que haremos es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. En este caso, decido despejar x en la primera ecuación y sustituirla en la segunda ecuación. Entonces, en la primera ecuación, 3x menos 4y igual a menos 6, lo primero que hago es pasar el segundo de los términos, menos 4y, al segundo miembro sumando. 3x igual a menos 6 más 4y. Y para finalmente poder lograr que x quede despejada, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y así obtenemos x igual a menos 6 más 4y dividido 3. Vamos a marcarla, esta ecuación, porque la vamos a utilizar más adelante. Lo que hacemos ahora es sustituir entonces en la segunda ecuación donde aparece x por esa expresión obtenida. O sea, 2 por, en lugar de x, menos 6 más 4y dividido 3, más 4y, que continuamos entonces con la segunda ecuación, igual a 16. Y vamos resolviendo. Lo primero que tenemos que hacer, o que vemos, es que en el primer término del primer miembro podemos aplicar propiedad distributiva, multiplicando 2 por menos 6 y 2 por 4y. Así obtenemos menos 12 más 8y, todo eso dividido 3, más 4y igual a 16. Luego vamos a tener que sacar 3 como denominador común. Así tenemos un denominador común de la primera expresión o del primer miembro para luego poder pasarlo al segundo miembro. Porque no olvidemos que tenemos que despejar la incógnita, ¿sí? Que en este caso es y. Entonces, 3 como denominador común, dividido 3 es 1, multiplicado por menos 12, es igual a menos 12. 3 dividido 3 es 1, multiplicado por 8y es 8y. Y 3 dividido 1, 3, multiplicado por 4y es igual a 12y.
El paso siguiente es pasar el denominador común, que es 3, del primer miembro, multiplicando al segundo miembro. Y de paso también sumamos los términos en i en el primer miembro. Y así entonces obtenemos menos 12 más, ahí sumo 8i más 12i, que me dan 20i, igual, y el 3 que estaba dividiendo a todo el primer miembro, lo paso multiplicando al segundo, y entonces me queda 3 por 16 igual a 48. Continuando con el despeje de i, el menos 12, como vemos está restando, pasa al segundo miembro sumando. Entonces me queda 48 más 12 igual a 60. 20i igual a 60. Y finalmente despejamos i pasando el 20, que lo multiplica, al otro miembro dividiendo. Y entonces resulta i igual a 60 dividido 20, es decir, i igual a 3. Para hallar la otra ecuación, para hallar la otra incógnita, perdón, que es x, volvemos al punto en que habíamos marcado con una estrellita donde habíamos despejado justamente la x en la primera ecuación. Y allí entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde aparece i por el valor que hemos obtenido para esa incógnita. Entonces tenemos menos 6 más 4 por, en lugar de i, 3. Todo eso dividido 3. Resolvemos esa expresión y nos queda menos 6 más 4 por 3 es 12, menos 6 más 12 es 6, dividido 3, 2. Quiere decir que el valor de x es 2. Y la respuesta para el sistema es que x es igual a 2 e y es igual a 3. Ahora veremos el método de igualación. ¿De qué se trata? Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y decidimos nosotros qué incógnita, seguramente la que nos resulte más fácil para despejar. Como advertimos que en las dos expresiones resultantes los primeros miembros son iguales, entonces vamos a poder igualar los segundos miembros. De ahí el nombre del método, igualación. Así nos resulta una ecuación de primer grado con una incógnita que la resolveremos despejando esa incógnita justamente. El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita. Se resuelve esta ecuación y los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. Vamos con el mismo ejemplo con que veníamos trabajando, vamos a retomar el mismo ejemplo, ya que al resolverlo vamos a demostrar que por cualquiera de los métodos el resultado siempre es el mismo. Entonces teníamos 3x menos 4y igual a menos 6 y 2x más 4y igual a 16. Bien, de acuerdo a lo que habíamos expresado anteriormente, decido despejar una de las dos incógnitas, en este caso elijo la incógnita x. Y lo voy a hacer entonces en ambas ecuaciones. Debo despejar x en ambas ecuaciones. Pero podría haberlo hecho con y, por supuesto, también. En la primera ecuación, al despejar x, nos resulta. Primero, por supuesto, el menos 4y, que está restando, pasa sumando. Y luego el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Ya tengo despejada x en la primera ecuación. X igual a menos 6 más 4y, todo dividido 3. Ahora voy a realizar lo mismo, pero en la segunda ecuación. Marco ese valor, esa expresión que me va a servir más adelante. Vamos a la segunda ecuación y despejo x, o sea, la misma incógnita en la segunda ecuación. En la segunda ecuación, el 4y que está sumando lo paso al segundo miembro restando, me queda 2x igual a 16 menos 4y, y luego el 2 que está multiplicando la x pasa al segundo miembro dividiendo. Y así obtengo x igual a 16 menos 4y dividido 2. También lo marco especialmente
y esas son las dos ecuaciones despejadas, donde está despejada la misma incógnita. En los dos casos he despejado la incógnita X. Y ahora, a continuación, es cuando advierto, mirando justamente las dos expresiones, que los primeros miembros son iguales, es decir, X es igual a X. Por ello podemos igualar los segundos miembros. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Y entonces puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que menos 6 más 4i dividido 3 es igual a 16 menos 4i todo dividido 2. O sea, el segundo miembro de la primera expresión es igual al segundo miembro de la segunda expresión. Y allí nos queda una ecuación de primer grado con una incógnita que tenemos que resolverla. Por ejemplo, multiplicando en cruz, pareciera ser lo más simple para quitar esos denominadores. Entonces, 2 pasa multiplicando a menos 6 más 4i, y 3 multiplicando a 16 menos 4i. Continuando en la tarea de obtener el valor de i, podemos acá aplicar propiedad distributiva en ambos miembros. Y entonces nos queda 2 por menos 6 menos 12, más por más, 2 por 4, 8i. Y en el segundo miembro, 3 por 16, 48, más por menos, 3 por 4i, 12i. Lo que hacemos ahora, siempre teniendo como objetivo despejar la incógnita, que es i en este caso, es agrupar los términos en i en un miembro y los términos independientes en el otro. Entonces, 8i, que ya lo teníamos en el primer miembro, el 12i que estaba en el segundo miembro restando, pasa al primer miembro sumando, y eso es igual a 48 que estaba en el segundo miembro y menos 12 que estaba en el primer miembro pasa sumando al segundo miembro. Resuelvo esas sumas y obtengo que 8i más 12i es igual a 20i y eso es igual a 48 más 12, 60. Y para poder finalmente llegar al valor de i, paso el 20 que la multiplica dividiendo al segundo miembro. Así obtengo i igual a 60 dividido 20, lo cual me da i igual a 3. Ya obtuve el valor de una de las incógnitas. Y para hallar el valor de x, en cualquiera de las dos expresiones que había marcado con una estrellita, puedo reemplazar el valor de i y obtener entonces el valor de x. Entonces, retomo en este caso la primera de las expresiones, x igual a menos 6 más 4i dividido 3, y reemplazo donde aparece i por el valor obtenido para ella, que es 3. Entonces me queda la expresión menos 6 más 4 por, en lugar de i, 3, todo eso dividido 3. Resuelvo, menos 6 más 4 por 3, 12, dividido 3. Menos 6 más 12 es 6, dividido 3, 2. Y entonces, ya hallados los valores de las dos incógnitas, la respuesta del sistema es x es igual a 2, y es igual a 3. Obtuvimos la misma respuesta que con el método de sustitución. Pasamos ahora al método de reducción por sumas y restas. ¿De qué se trata este método? Se trata de preparar las dos ecuaciones para que las incógnitas a eliminar tengan coeficientes opuestos, como por ejemplo 3 y menos 3, 2 y menos 2, o coeficientes iguales, 3 y 3, 2 y 2, etc. ¿Sí? Para ello podemos multiplicar por los números que convenga. Si no nos damos cuenta con facilidad por qué números multiplicar a la ecuación, podemos hallar el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Una vez que logramos que los coeficientes de la misma incógnita en ambas ecuaciones tomen valores como los indicados, se suman o se restan las ecuaciones. De este modo se elimina dicha incógnita, obteniendo una ecuación con una sola incógnita. El paso seguido, resolvemos la ecuación. Y a continuación, sustituimos el valor obtenido en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, así podemos despejar la otra incógnita. Esa es una manera.
Podemos hallar la otra incógnita de ese modo, sustituyendo, o si no, aplicando el mismo método inicial para el cálculo de esa segunda incógnita. Volvamos al ejemplo que veníamos trabajando. 3x menos 4y igual a menos 6, 2x más 4y igual a 16. Comienzo y decido eliminar, por ejemplo, y. Lo elegí porque sus coeficientes ya son opuestos en las ecuaciones dadas, es decir, que no necesitamos multiplicarlos por ningún número, ¿sí? Entonces decido eliminar y en una primera instancia. Tengo 3x menos 4y igual a menos 6 y 2x más 4y igual a 16. Vemos que los coeficientes de la y son números opuestos. Entonces, pienso qué operación debo realizar miembro a miembro entre ambas ecuaciones para lograr que en las y me quede como resultado 0, o sea, se me eliminen, entre comillas, esa incógnita. La operación que debo realizar evidentemente es la suma. Si yo sumo miembro a miembro esas dos ecuaciones, lo que yo obtengo es 3x más 2x, que me va a dar 5x, menos 4y más 4y, que se me anula, y menos 6 más 16 va a ser igual a 10. Entonces, 5x igual a 10, para despejar x, rápidamente el resultado es 10 dividido a 5, es decir, x es igual a 2. Este es un método que es bastante práctico para quienes tienen dificultades en pasajes de miembro, porque no se trabaja prácticamente con pasajes de miembro, muy poco. Para eliminar la otra incógnita, o sea, para eliminar la x y entonces hallar y, puedo sustituir el valor que obtuve para x, o sea, este valor que obtuve que fue 2, en cualquiera de las dos ecuaciones. O puedo volver a aplicar el mismo método de reducción, cosa que voy a hacer para poder ejercitar un poquito más. Entonces, para eliminar la x, decido multiplicar, acá sí voy a tener que realizar algún tipo de operación porque los coeficientes de la x son diferentes. En el primer caso es un 3, en la segunda ecuación es un 2. Entonces, decido multiplicar todos los términos de la ecuación, en el primer caso, en la primera ecuación, por 2, y en la segunda ecuación por 3. Como se trata de números primos, es fácil darse cuenta que tengo que multiplicar en la primera ecuación por el coeficiente de la x de la segunda ecuación y viceversa. Efectúo ahora sí las multiplicaciones, que por supuesto ese 2 va a estar multiplicando a todos los términos de la ecuación, de la primera ecuación, y el 3 a todos los términos de la segunda ecuación. Efectúo las multiplicaciones y obtengo 2 por 3, 6x, menos 2 por 4, 8y, igual a menos 2 por 6, 12, menos 12. En la segunda ecuación, 3 por 2, 6x, más 3 por 4, 12y, igual a 3 por 16, 48. Y ahora es donde tengo que decidir si sumo o si resto miembro a miembro a estas dos ecuaciones, para que se me puedan eliminar, en este caso, la incógnita x. Claro que en este caso la operación que tengo que realizar es una resta entre estas dos ecuaciones. Entonces, 6x menos 6x me va a dar 0, y realizando el resto de las operaciones, con mucho cuidado con los signos, menos 8 menos más 12 es menos 8 menos 12, lo cual me da menos 20y. Y en el segundo miembro, menos 12 menos 48 es igual a menos 60. Entonces, despejando y, el menos 20 que lo multiplica pasa dividiendo, nos queda menos 60 dividido menos 20, menos por menos es más, 60 dividido 20, 3. Y ya entonces tenemos la respuesta para el sistema.
x igual a 2 e y igual a 3. Igual el resultado, por supuesto, a lo que veníamos obteniendo. Métodos de determinantes. Cuarto método analítico para resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo es el procedimiento para resolver el sistema por este método? En primer lugar, es fundamental, pero fundamental, ordenar las dos ecuaciones con el primer término en x, luego el segundo término en y en el segundo miembro los términos independientes. Si no realizamos este paso, la resolución será errónea. A continuación, armamos lo que se llama el determinante del sistema de ecuaciones, que consiste en disponer entre dos barras verticales los dos coeficientes de x y los dos coeficientes de y ordenadamente. Solo los coeficientes. El determinante se resuelve multiplicando en cruz, comenzando por la diagonal principal, que es la que va desde arriba a la izquierda a abajo a la derecha. Se multiplican esos dos números y se le resta la otra diagonal, la que va de abajo a la izquierda a arriba a la derecha. También en ese caso se multiplican esos dos números. Se resuelven las operaciones y así se obtiene el resultado del determinante. Luego armamos el determinante x. En este caso, se reemplazan los coeficientes de x por los términos independientes. Y luego se realizan los mismos cálculos y se obtiene el resultado correspondiente. Y también armamos el determinante y. En este caso, se reemplazan los coeficientes de y por los términos independientes. Y se procede del mismo modo que en los dos casos anteriores para la resolución. Finalmente, la variable x será el cociente entre el determinante x y el determinante del sistema. Y la variable y será el cociente entre el determinante y el determinante del sistema. Bueno, muchas palabras. Vamos a volver al ejemplo que veníamos usando, el sistema 3x menos 4y igual a menos 6, 2x más 4y igual a 16. Vamos a ir viendo cómo es este método de resolución. Muy simple. Entonces, como vimos, el primer paso es armar el determinante del sistema con los coeficientes de x y de y ordenadamente. Es decir, algo así, puesto entre barras. Dijimos que lo teníamos que tener ordenado, ya se presenta ordenadamente acá el sistema de ecuaciones con los términos en x en primer lugar, los términos en y en segundo lugar, y del otro lado del signo igual los términos independientes. Si así no lo hubiera estado, tendríamos que haberlo ordenado de ese modo. Entonces, extraigo para poner entre barras ordenadamente en la primera columna los coeficientes de x, en la segunda columna los coeficientes de y. Y ahora lo que hacemos es multiplicar en cruz, empezando de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, esa multiplicación menos la otra multiplicación que es la que va de abajo a la izquierda arriba a la derecha. Entonces nos queda algo así. 3 por 4 menos 2 por menos 4. Y bueno, 3 por 4 es 12, menos por menos más, 2 por 4, 8, 12 más 8 es 20. Quiere decir que ese determinante da 20. Ahora teníamos que armar el determinante de x. Y en este caso tenemos que reemplazar los coeficientes de x por los de términos independientes. Entonces, acá tenemos delta x y vamos a reemplazar el 3 y el 2, o sea, la primera columna, que eran los coeficientes de x, por los términos independientes, que son los que están del otro lado del signo igual, o sea, menos 6 y 16. Y los coeficientes de y permanecen como están. Todo entre barras. Y la forma de resolver es exactamente la misma. O sea, multiplicamos en cruz, empezando por la diagonal de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Menos 6 por 4, menos 16 por menos 4. Ahí tenemos. Menos 6 por 4 es menos 24, menos por menos más, 16 por 4 es 64, lo cual da 40.
Del mismo modo vamos a hallar el delta I. En este caso, los coeficientes de X se mantienen en su primer columna, como corresponde, y en la columna de los coeficientes de Y es la que reemplazamos por los términos independientes. Entonces nos queda 3, 2, menos 6, 16, entre barras, y lo resolvemos del mismo modo que venimos haciendo hasta ahora. Es decir, 3 por 16 menos 2 por menos 6. Y esto nos da 3 por 16 igual a 48, menos por menos más, 2 por 6 es 12, y la suma entonces nos da 60. El delta I es igual a 60. Finalmente, vamos a calcular las incógnitas. X es igual a delta X sobre delta. Delta X era 40, delta igual a 20, 40 dividido 20 da 2. Y ahí ya obtengo el resultado para X. Y del mismo modo hago para Y. Y es igual a delta Y sobre delta. Es decir, 60, que era el valor de delta Y, sobre 20, el valor de delta, 60 dividido 20 igual a 3. Y tengo el valor ahora entonces para Y igual a 3. Este método de determinantes también es muy práctico para quienes tienen dificultades de pasaje de miembro, porque no hay nada de pasaje de miembro en este procedimiento. La respuesta para el sistema de ecuaciones, X igual a 2 y igual a 3, nos ha dado los mismos resultados para cualquiera de los métodos. Ustedes eligen el que les resulta más práctico, más simple, y que les guste más. Método gráfico. Ya hemos conocido o recordado los 4 métodos para resolver analíticamente un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ahora hablaremos del método gráfico. Un sistema de ecuaciones se puede representar a través de gráficas asociadas, donde cada ecuación es una recta cuyos infinitos puntos cumplen con la condición que indica esa ecuación. Se dibujan ambas rectas en el mismo sistema de ejes cartesianos y se comprueba que las variables X e Y constituyen la abscisa y la ordenada, es decir, las coordenadas del punto de intersección de esas dos rectas. Y volvemos a nuestro ejemplo. 3x menos 4y igual a menos 6, 2x más 4y igual a 16. Para realizar la gráfica despejaremos y en cada ecuación. En la primera ecuación, si despejamos y, nos va a resultar, primero pasamos el 3x, que está sumando, al segundo miembro restando, nos queda menos 6 menos 3x, y luego el menos 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y para que nos quede una expresión un poco más agradable, podemos multiplicar numerador y denominador todo por menos 1, y nos queda que y es igual a 6 más 3x dividido 4. Igual podíamos haber utilizado la primera expresión que nos dio como resultado. En la segunda ecuación también vamos a despejar y, entonces, primero pasamos el 2x que está sumando, pasa restando, y luego el 4 que está multiplicando, pasa dividiendo. Ya tenemos despejadas y en ambas ecuaciones. Estamos en condiciones de realizar las tablas de valores para luego confeccionar la gráfica. No es necesario asignar muchos valores a X para obtener el correspondiente valor para Y, porque con 2 es suficiente para determinar una recta. Con 2 puntos se determina una recta. Entonces, acá tengo preparadas las tablitas en ambos casos. En la primera, X, para ir dándole valores a X, y para obtener los correspondientes valores de Y, de acuerdo a la ecuación y el despejado de y igual a 6 más 3x dividido 4. Y en la segunda tablita de valores, ir dándole valores a x y obtener los valores para y, de acuerdo a y igual a 16 menos 2x sobre 4. Entonces, yo voy a procurar darle valores a x
que al realizar esas operaciones obtenga para I un resultado en lo posible que sean números enteros, cosa que sea más fácil luego para trabajarlo en la gráfica. No es que sea una obligación, sino que es una conveniencia de practicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a X le doy el valor 2, si yo le doy el valor 2 a X, reemplazo y me queda 6 más 3 por 2, que es 6, o sea, 6 más 6 es 12, dividido 4, 3. Y le doy otro valor, por ejemplo, 6 a X, entonces me va a quedar 6 más 3 por 6, 3 por 6, 18, 18 más 6, 24, 24 dividido 4, 6. Y ya tengo dos valores para poder determinar la recta que me representa a la primera ecuación. Vamos a la segunda tablita, le doy un valor a X, 2 por ejemplo, y reemplazo, entonces me queda 16 menos 2 por 2, o sea, 16 menos 4, me queda 12, 12 dividido 4 es 3. Y le puedo dar otro valor que es 6, 6, reemplazándolo, 16 menos 2 por 6 es 12, 16 menos 12 es 4, 4 dividido 4 es 1. Ya tengo entonces confeccionadas las dos tablas y pasamos a los ejes coordenados para ubicar los puntos de acuerdo justamente a los valores que hemos obtenido, a los valores de X que hemos dado y a los de Y que hemos obtenido. Bien, aquí tenemos el sistema de ejes coordenados. Entonces, para el valor 2 de X en la primera ecuación obtenemos 3 para Y, y para 6 de X, 6 para Y. Y ahí trazamos nuestra primera ecuación. Del mismo modo, procedemos para la segunda ecuación. Para 2 de X, 3 de Y, para 6 de X, 1 de Y, y trazamos la recta que representa a la segunda ecuación. Si el gráfico está confeccionado con precisión, el punto de intersección de ambas rectas deberá tener como abscisa al número 2 y como ordenada al número 3, que son los resultados o soluciones de este sistema de ecuaciones. Respuesta: X igual a 2 e Y igual a 3. Y continuaremos en ecuaciones parte 6.